En este tutorial os voy a dar 3 ideas reciclando 2 botellas y un frasco de cristal, pero primero quiero enseñaros cómo quito las etiquetas adhesivas. Lo primero que hago es en seco y sin mojar la etiqueta con un cúter retirar todo el papel, y este adhesivo que queda en la superficie, si lo hacemos con agua caliente, el adhesivo se reparte por todo el cristal y no hay quien lo quite. La mejor forma para mí es utilizar un poco de disolvente. Utilizaremos un papel absorbente o un trapo que tengamos viejo por casa para primero remover el adhesivo. Una vez lo hemos removido, aún queda un poco mate, volvemos a coger de nuevo el papel o el trapo, utilizando una zona que esté limpia, colocamos de nuevo un poco de disolvente y queda cristalino, totalmente transparente, y no queda ni rastro del adhesivo. Para mí es la mejor forma de hacerlo. Cuando ya tengo los frascos y las botellas así preparadas, lo que siempre hago es utilizar una imprimación todoterreno, que podemos darlo sobre metal, sobre cristal, sobre plástico, sobre un montón de superficies, y esto nos va a ayudar a que podamos utilizar pintura acrílica y no se vaya y que aguante perfectamente en la superficie. Lo primero que hago es poner la imprimación con ayuda de una esponja de maquillaje, de estas que son lisas completamente y muy suaves. Se trata de dar una capa que quede homogénea, que quede lisa en la superficie del cristal para después poder pintar sobre ella. Para ahorrar tiempo de trabajo, yo si voy a hacer varios trabajos, por ejemplo en esta ocasión voy a utilizar 2 botellas y un frasco, pues hago lo mismo en los 3 envases. Así ya los tengo preparados para trabajar en ellos, porque siempre hay que esperar que la capa de imprimación se seque, que se seca muy rápido. Voy a utilizar este papel, que es uno de mis papeles, uno de mis dibujos que podéis descargar gratuitamente en la web, en mi web. Debajo del vídeo, en la caja de información, tenéis el enlace directo con la web y podéis hacerlo desde un ordenador, desde un teléfono, desde una tablet, desde donde queráis y desde cualquier parte del mundo, por supuesto. Solamente tenéis que descargarlo en vuestro dispositivo y enviar esa descarga a la copistería, hacer que os lo impriman en un folio y ya lo tenéis para trabajar con él. En la parte de atrás, por cierto, el folio tiene que ser lo más fino que tengan en la copistería donde vayáis, pues suelen ser de 80 o 90 gramos. Una vez lo tenemos recortado, que lo vamos a recortar con los dedos para que el contorno quede rasgado y no cortado con tijera, vamos a poner cola especial para papel en la parte trasera y vamos a pegarlo en la superficie de lo que vayamos a hacer. En este caso es una botella. Primero vamos a pasar los dedos limpios, sin restos de cola, para no mancharlo, y una vez está totalmente pegado, vamos a utilizar un papel o un trapo que esté totalmente limpio para ayudarnos a pegarlo perfectamente en la superficie sin que tenga burbujas ni arrugas. Y una vez está pegado, vamos a poner una capa de cola sobre la superficie para proteger el papel. Y ahora que ya tengo el papel pegado, lo que hago es vuelvo a utilizar de nuevo la esponja, pero en esta ocasión con pintura blanca acrílica. Y lo que hago, como quiero que quede textura en la superficie de la botella, voy depositando la pintura dando golpecitos. Así me van a quedar como pequeños picos con la pintura y no sé, me parece que queda más bonito en esta ocasión. Y vamos a entrar un poco con la pintura en el contorno del papel, para que el fondo del papel y el color del fondo de la botella sean iguales. Voy a utilizar un trocito de mi receta de porcelana Jovi, para hacer una decoración preciosa. Voy a utilizar crema hidratante para hidratar la porcelana y también mis manos. ¿Por qué? Porque la pintura acrílica se seca muy rápido, así que tiene que estar muy hidratada la porcelana y también tienen que estar hidratadas nuestras manos para que no nos queden trozos de pintura seca y después nos queden esas motitas de pintura seca en la porcelana. De esta forma vamos a conseguir que la porcelana y la pintura se integren perfectamente. A medida que vamos mezclando la pintura y la porcelana, si notamos que nos hace falta poner un poquito más de crema, la vamos poniendo. Y vamos a conseguir además que la porcelana quede súper suave. El trozo que no vamos a utilizar lo guardamos en un poquito de film transparente
para que no se seque, y el trozo que voy a utilizar, que en este caso es un trocito pequeño, pues eso, lo voy a utilizar, no hace falta que lo guarde. Lo primero que hago es hacer un rollito y voy a cortar trozos iguales con una tijera. ¿Por qué? Porque voy a hacer una flor. De esta forma voy a saber que la medida de cada uno de esos trocitos es exactamente igual y voy a poder hacer los pétalos todos de la misma medida. Hago una bolita, la aplasto con mi dedo. He utilizado esta superficie que habéis visto transparente para que no queden marcadas las huellas dactilares y ahora sencillamente tengo que formar el pétalo como estáis viendo. Voy a hacer 5 pétalos iguales y una base. Esta base sencillamente es una bolita que he aplastado, a la cual le pongo cola blanca y sobre ella voy a pegar los pétalos. ¿Os habéis fijado que en la parte de abajo del pétalo he dejado una parte plana? Pues eso es lo que va a estar sobre la superficie. Lo coloco y después presiono un poquito con la parte de atrás de un pincel. Podemos formar la típica flor redonda o os doy otra opción, que es hacer esta flor que queda muy bonita, que es 3 pétalos en la parte de arriba y 2 más abajo intercalados. El papel que he pintado tiene flores que son con un fondo lila y tienen un toque en azul. Para darle ese toque azul a la porcelana voy a utilizar pastel seco en polvo y utilizo un pincel que esté limpio y seco, deposito el producto y después lo extiendo un poquito y queda súper precioso. Y ahora voy a hacer unas hojitas. En lugar de hacer una bola, hago como una forma de cono redondito. Lo aplasto sobre una superficie para no dejar las huellas, lo retiro y ahora con, por ejemplo, un buril le hago la marca de las nervaduras de las hojas. Cuando termino de hacer las marcas, le doy un poco de forma, dejando la punta más pequeñita y doblando la parte de atrás, agarro por arriba y por abajo y la giro un poquito y queda preciosa. Y voy a hacer lo mismo que con la flor, darle un poco de pastel seco en la parte central para darle un poquito de color, pero no vamos a darlo por toda la superficie, solamente en la parte central. Ahora voy a hacer una pieza muy divertida que va a ser para rodear el papel que he puesto en la botella. He hecho un churro alargado y con este buril que tiene esta forma plana y acabada en punta y un poco redondeada, lo que hago es esto: aplasto y voy sacando el trozo hacia afuera. Voy a hacer lo mismo por los dos lados, por el lado derecho y por el lado izquierdo, por los dos lados de la porcelana, y he conseguido hacer una forma pues diferente y divertida. Podemos hacerlo sobre la mesa, pero si tardamos mucho porque nos cuesta, por lo que sea, os recomiendo que lo hagáis de esta manera. Ponéis cola blanca en la superficie, en el contorno del papel, pegáis el trozo de porcelana y hacéis lo mismo, pero una vez lo hemos pegado sobre la botella, porque esa pieza que he hecho, si no la pegamos rápidamente en la superficie, pues va a pasar que se va a abrir porque queda muy fina y no nos va a quedar bien. Así que una solución es esta, hacerla sobre la botella. Yo voy a poner una de cada, esta la estoy haciendo sobre la botella y la otra que pongo a continuación es la que ya tenía preparada, que habéis visto.
Detalle importante, cuando la porcelana está fresca la vamos a pegar con cola blanca, pero si está seca, que es el caso de los pétalos y de las hojas que he hecho, vamos a utilizar cola block, cola de acetato de vinilo, porque con la cola blanca yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que con la cola blanca hay veces que se despegan las cosas de porcelana fría si están secas las piezas, pero si utilizamos la cola de acetato de vinilo, la cola block, no se despegan. Un descubrimiento maravilloso que os recomiendo encarecidamente. Voy a hacer una composición bien bonita con las hojas y las flores en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha para que quede bien lindo. Y la parte central de las flores lo que hago es que he descargado un poquito de cola block en un cartón y le voy a pegar unas mini bolitas. La parte superior del cuello de la botella quiero que no se vea así, pues con esas rayitas típicas que tienen las botellas, así que utilizo un molde para hacer una cenefa con el mismo color de porcelana, le doy un toque de azul y la pego con cola blanca, porque en esta ocasión la porcelana está fresca, así que voy a utilizar cola blanca. Para que este trozo de porcelana quede perfectamente amoldado a la parte superior, lo que hago, como estáis viendo, es cortar los dos trozos a la vez, los que se superponen, y de esta forma el corte es perfecto y la pieza encaja a la medida. Esta botella la he hecho a conjunto de estas dos piezas que tenéis en otro de mis tutoriales, que esta la hice con un trozo de cartón y una tapa de plástico, y esto es una lata reciclada y un trozo de cartón. Un conjunto precioso para decorar cualquier rincón de tu casa. ¿Quieres ver cómo quedan las tres piezas juntas? Pues mira. Precioso, ¿verdad? Me gusta mucho. Podemos ponerlas por separado, juntas, como más nos guste. Y después de hacer este precioso trabajo vamos a hacer uno súper sencillo, pero eso no quiere decir que vaya a ser feo, al contrario, es súper bonito, elegante y con un toque más moderno. He preparado la botella como habéis visto al principio, quitando la etiqueta, poniendo imprimación, y le voy a dar dos capas de este color que es un azul Napoleón de la marca Cadence, que me gusta mucho este color porque es un color como muy sobrio, muy elegante, no sé, me gusta un montón. Cuando le he dado dos capas de pintura a la botella hago lo mismo con el frasco de cristal. Y mirar qué cosa más original. He cogido esta cinta, que es una cinta de terciopelo que he comprado en una tienda que es una floristería, un mercado de flores al mayor, que tiene estas cintas súper chulas. Y lo que voy a hacer es decorar la cinta, la propia cinta, con pasta de relieve y con este stencil que me parece que es súper mono. Me lo acabo de comprar y tenía muchas ganas de estrenarlo. Así que le doy una capa de pasta con la ayuda de una espátula, una capa que no sea demasiado gruesa, tiene que ser finita e intentar dejarla lo más lisa posible. Y voilà, queda así de precioso, no hay que hacerle absolutamente nada más. Voy a pegarla en la superficie de la botella, pero en lugar de poner pegamento en la botella, por si en el futuro quiero cambiarlo, lo que hago es poner un poquito de cola block en el filo, en el contorno de la tela,
pego un trozo sobre otro y así lo voy a decorar. Súper sencillo, vamos, más fácil y más bonito no puede ser. He hecho otro trozo más estrecho para la parte de abajo y uno chiquitito para tapar la parte superior de la botella. Esto queda súper monísimo, y para que no se vea el contorno entre la botella y la tela voy a utilizar esta cinta de cuerda que ya la he comprado trenzada, pero si no la encontramos trenzada podemos trenzar nosotros mismos un poco de cuerda, pero vamos a intentar que la trenza nos quede plana, que no haga demasiado volumen, demasiado bulto redondo, y vamos a pegarla en la superficie de la tela, no en la botella, con un poquito de cola. Hago exactamente lo mismo en todos los contornos de la tela, y el frasco de cristal, para que tenga un poco de armonía, un poco de juego y que le quede bien, creo y considero que lo mejor es que utilicemos algún tipo de stencil o dibujo que sea un poco geométrico. Pero pasa una cosa, que al poner los stencils sobre este frasco que es redondo, cuesta mucho que nos quede bien la pasta, así que vamos a decorar solo un trozo del frasco. El otro trozo lo que voy a hacer es hacerle una salpicadura con un poquito de pintura blanca y agua, y queda así, súper bonito, porque al fin y al cabo lo que va a lucir más es la parte delantera. La parte superior del frasco la decoro con un poquito de cuerda, igual que he hecho con la botella. Y fijaros qué bonito, el último trabajo que hice, uno de los últimos, hice este oso precioso con un molde que tiene una decoración en el cuello el mismo color, y este frasco que también le queda ideal, que os lo dejo por aquí encima. ¿Y dónde voy a poner todo esto? Pues en esta madera que he comprado ya hecha para no tener mucho trabajo, y lo que hago es poner agua en la superficie de la madera y después con pintura blanca voy repartiendo de forma desigual. No quiero que se tape del todo la madera, quiero que quede semi-transparente, no que me quede una bandeja súper blanca, sino más bien semi-transparente. Así que voy poniendo pintura, voy poniendo agua y después retiro el exceso con un poquito de papel absorbente, y hago esto en toda la superficie. En la decoración queda muy bien que delimitemos los espacios, y el hecho de poner un conjunto sobre algún tipo de bandeja hace que luzca mucho más bonito. Yo sobre esta bandeja voy a poner pues en la botella, el frasco de cristal, el osito que ya tenía hecho que le queda ideal, y además como lo hice con un molde puedo hacerme todos los que quiera, y también este frasco, un par o tres de velas, y fijaros qué preciosidad, fácil, bonito, rápido, vamos, ¿qué más se puede pedir? Espero que os haya encantado, que me regaléis vuestro like, que os suscribáis al canal para no perderos ninguna de mis ideas, y como siempre os digo, solo tengo que deciros una cosita más. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.